Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Latorre, soy guitarrero y cantor de la región de Atacama. Soy autor del libro Guitarra Chilena, Método de Ritmos Tradicionales y director del grupo Así es la Cosa, dedicado a la música tradicional y principalmente la cueca. Y es por ese motivo principal, este último, que me tienen aquí con mi guitarra para poder mostrarles dentro de esta investigación que yo he hecho 5 tipos de cueca en este video que van a ver a continuación. No significa que no hayan más cuecas y no significa que no hayan más toques. Yo les voy a traspasar lo que yo he investigado y espero que de todo corazón les sirva, les ayude. Pero principal destacar siempre que hay muchos tipos de cueca y muchos tipos de rasgueo de cómo acompañarla. Así que yo les voy a mostrar en esta oportunidad 5 que creo que son los que más se conocen y los que más se han tocado, para que ustedes puedan apreciarlo y puedan ampliar un poquito su conocimiento. Así que yo les pido y que tomen su guitarra, que la afinen y que juntos veamos este video y puedan ir dándose cuenta de los distintos condimentos que tiene cada ritmo. Así que los invito a ver el video. El lenguaje en la cueca es súper importante. Quiero mencionarlo como un apartado porque enseñar lenguaje es un poco difícil o un poco enredado poder enseñarlo a través de un video. Pero es súper importante mencionarlo porque el tema del lenguaje tiene que ver en cómo uno se desenvuelve en el ritmo, cómo uno es capaz de salir de ciertos tropiezos que uno pueda tener en el ritmo, que tenga la libertad de poder expresarse, de poder hablar en el ritmo, de poder moverse de aquí para allá, de ir, de volver, de hacer variaciones, de no hacer las variaciones. Entonces el lenguaje, como en todo tipo de música, estoy hablando en música universal, cada estilo, cada ritmo, cada género musical, cada danza tiene un lenguaje y ese lenguaje se adquiere tocando mucho, escuchando, tirándose, equivocándose, probando y que el mismo cuerpo, el mismo instrumento, la misma sensación musical a uno le va a decir sí, estoy bien en esto o tengo que tratar de mejorar esto. Tenemos que tratar siempre del lenguaje, adquirirlo a través de la tocada, de tocar mucho, de bailarlo. Es algo súper difícil de explicar y que yo me tomo la libertad ahora de conversarlo con ustedes porque sé que es difícil, pero se puede lograr. Es un poco... Uno no se da cuenta cuando ya te estás metiendo en el buque, vas hacia adelante y te empiezas a meter y te das cuenta que realmente hay una persona que también está tocando lo mismo que tú y hay una forma de comunicarse, hay un lenguaje y uno dice, ah, realmente ahora sí siento que estoy haciéndolo bien. O sea, si una persona está bailando lo que yo quiero que baile porque lo estoy tocando de esta forma para que lo baile, eso significa que uno está haciendo las cosas bien. Entonces yo los invito a que los tipos de cuecas que vamos a ver hoy día requieren de lenguaje, requieren de detalles importantes que son y los que le dan el toque distinto a los tipos de cueca, que lo he repetido varias veces, pero trato de repetirlo siempre para que se tome conciencia. Así que los invito, una invitación muy personal, a que lo que ustedes toquen traten de bailarlo o por lo menos sentir el ritmo. ¿Sí? Principalmente porque los viejos, yo le digo viejo a las personas con mucha más edad, con mucha más experiencia, con mucha más madurez musical y en la vida, ellos tocaban y bailaban lo mismo que tocaban y lo mismo que bailaban. O sea, lo que ellos bailaban, tocaban y lo que tocaban, bailaban. Entonces, el mismo cultor que estaba tocando guitarra, después se ponía a tañar la guitarra y después se pegaba una pata de cueca. Y era así, o sea, en Latinoamérica en general se suele tener ese mecanismo de lenguaje, que la persona que algo que toque lo pueda bailar. Eso va a significar que a uno le entra la información, le entra el ritmo, le entra el lenguaje, le entran los distintos detalles, las cachañas que puedan tener los ritmos, le entra de una forma distinta y hace que uno lo comprenda de otra forma.
Así que ya para cerrar el tema del lenguaje, yo los invito a que escuchen mucho, que se metan, que tiren los dedos, que se equivoquen y que lo vuelvan a intentar. De esa forma constante y consciente, tratando de bailar, de repente hacer algún zapateo, mover el cuerpo, tratar de adquirirlo de otra forma, les va a ayudar mucho para poder generar un lenguaje dentro de las cuecas y de cualquier otro ritmo que ustedes quieran estudiar y cultivar. Vamos a hablar un poquito de la técnica ahora. La técnica de la guitarra, hay una técnica popular que es transversal a lo que ustedes puedan utilizar en las cuecas o pueden utilizarlo en la guaracha, en el chamamé, lo que ustedes quieran. Pero es una técnica transversal y que yo la tengo en mi libro, que prontamente, aprovecho de pasar el dato, va a salir el ebook que lo pueden adquirir de forma digital ya que la de forma física se me agotó. Pero en este libro ustedes pueden, por ejemplo, darse cuenta de las distintas formas de ejecución que tienen los instrumentos y en este caso de la técnica que uno pueda utilizar. Si yo utilizo todo a la mano, si toco solo el bordón de la guitarra, si utilizo el índice en vez del pulgar, etcétera. Detalles que son importantes, pero que tienen que tener una conciencia al momento de usarlo. Por ejemplo, yo puedo estar tocando una cueca básica, pero en vez de usar la mano, puedo usar el pulgar. Tiene una sonoridad distinta que a lo mejor no se percata de inmediato, pero sí uno cuando la toca siente que está haciendo otra cosa, pero es consciente. Entonces, el tema de la técnica, hay una técnica transversal, que es esta técnica dura, cruda, una técnica potente, una técnica sucia, una técnica con condimento, aliño y un montón de cosas que hacen que esta técnica sea exquisita y tremendamente rica, porque los maestros, maestras, cultores, cultoras que lo cultivan, son gentes que tienen otro oficio, no trabajan de la música, no viven de la música. Entonces, al tener otro oficio, ellos requieren o tienen otras fuerzas en la mano, en los brazos, tienen otra forma de callosidad en los dedos y hacen que esta forma de tocar la guitarra sea una forma muy criolla, por decirlo de una forma. Entonces esta técnica que nosotros vamos a ver dentro de las cuecas es una técnica que se generaliza en todo Chile y en Latinoamérica. Así que los invito a que puedan ver este libro si les interesa. Se va a lanzar a fin de mes. Lo pueden ver en mi página web oscarlatorre.cl. Pero que hoy día vamos a ver en particular la forma de ejecución que tienen los instrumentos con esta forma de tocar y esta forma de ejecutar la técnica y la interpretación en la guitarra. Es súper importante que nosotros, como parte de la transmisión, de lo que nos tocó a nosotros percibir de los maestros y maestras y ustedes que están viendo este video, es súper importante, y es algo que me decían ellos, súper importante que nosotros seamos capaces de reconocer los tipos de cueca que existen. Muchas veces nos vamos a encontrar con cuecas que a lo mejor no conocemos, pero siempre es bueno preguntar, darse cuenta de cómo suena, de la instrumentación que lleva, de la forma poética que lleva, cómo son como el tema de las voces, si se canta a dos voces, a una voz, si tiene algún instrumento que va floreando, todos los detalles que podamos saber para que al momento de ejecutar una cueca que uno quiera, tenga la conciencia y pueda hacerlo de la mejor forma posible. Entonces suele suceder que cometemos el error, nosotros, yo chileno, en unificar todo, en tocar un tipo de cueca igual y tratando de diferenciarlas con algunos instrumentos, pero no así con la poesía o con las melodías, la instrumentación. Entonces creo que es nuestro deber tratar de ser un poquito más quisquilloso, un poquito más busquilla y tratar de darnos cuenta de lo valioso que tiene cada cueca y no pasar por encima y darse cuenta y poder reflejarlo de la mejor manera posible. Entonces yo los invito a ustedes a que tomemos conciencia de eso, toquemos todas las cuecas que queramos tocar, pero tratando de concientizar un poco de qué tipo de cueca es y tratar de respetarla como lo hacen sus cultores y cultoras naturales del lugar donde estén cultivando esta cueca, sea la región, localidad, pueblo, etcétera.
La cueca calichera, vamos a meternos ya de lleno al ritmo, pero antes quiero hacer un breve paréntesis sobre el tema de la célula rítmica de las cuecas. En Chile todas las cuecas están en 6/8. Puede que algunas se sientan en 3/4 por la forma de ejecución que tiene, pero están todas en 6/8. Y todas tienen una célula rítmica muy similar. Pequeñas variaciones tienen según la localidad, que uno va a decir, ah, mira, esta cueca aicenina, esta cueca es de Matilla, etcétera. Pero tienen una célula rítmica que se parece mucho, que auditivamente uno dice, ah, esta es una cueca. Lo importante de eso es darse cuenta qué tipo de cueca es, por la forma en cómo la está tocando, la instrumentación, la forma de canto, etcétera. Entonces nos vamos a meter aquí de lleno en la cueca calichera. La cueca calichera tiene una herencia peruana, una esencia peruana al momento de tocar, que tiene que ver con la forma de apañar la guitarra, que se utiliza mucho en Perú y por supuesto en esa zona del norte, que es el apañado abierto completo. Que uno toca las cuerdas, simultáneamente las apaña. El apañado puede ser con la palma completa o con el costado de la palma. Yo muchas veces lo hago con el costado de la palma. No dejo la palma abierta así, sino que la ladeo un poquito. Pero en ese lugar existen dos tipos de apañado. Existe este apañado, que es el abierto, y existe el apañado semiabierto, que en el fondo uno mutea el bordón de la guitarra. El bordón son las 6, o sea, son las 3 últimas cuerdas de las 6 de la guitarra, que sería re, la y mi. Y las 3 primeras son las primas. Así se le llama popularmente, los cultores y cultoras le llaman así, las primas y el bordón. Entonces, el otro tipo de apañado que existe y que se usa ya es el apañado semiabierto, que significa mutear el bordón de la guitarra y simultáneamente pegarle a las primas. Sonaría de esta forma. Se golpea el bordón, se mutea y simultáneamente se golpea las primas. No así el primero, que es el abierto completo, que ahí se mutean todas las cuerdas. Entonces, en este ritmo en particular, vamos a encontrar que podemos hacer los dos tipos de apañado, pero yo les voy a mostrar el apañado abierto. Y si ustedes se fijan en ese apañado, yo toco apañado abierto, pulgar hacia abajo, ocupo el índice hacia arriba, pero también ocupo la mano hacia abajo. Ahora lo van a entender. El ritmo sería así. Un poquito más lento para que puedan entender y puedan escuchar la sonoridad de esta forma de acompañar, que es súper particular. Sería de esta forma. Así, pero ustedes perfectamente podrían tocarlo de la otra forma. No utilizar el dedo pulgar para abajo ni el índice para arriba, sino que hacerlo con la mano cerrada completa, por ejemplo, de esta forma. Ahora, de esta forma, uno ocupa un poquito más de energía, no así en el ritmo anterior, que uno en el fondo, al poner la palma, tiene el pulgar aquí listo para usarlo, para tirarlo para abajo. Y después para arriba el índice. Entonces uno tiene que tratar de ocupar esos recursos, que son los recursos con los que utilizan los maestros, que por algo lo tocan de esa forma, que hace que uno gaste menos energía, que tenga menos movimiento y que hace que sea esa sonoridad especial y esa sonoridad rica que pueda tener el ritmo. Ahora, si ustedes quieren hacer el apañado semiabierto, quedaría de esta forma. De este ritmo de la cueca calichera es que ustedes tienen que tocar todas las cuerdas. Si lo van a hacer así,
si lo van a hacer así. Yo no estoy haciendo esto. Estoy tocando todas las cuerdas. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos dos tipos de apañado que podemos usar en la cueca calichera, que sería el apañado abierto completo, que sería mutear todas las cuerdas con la palma o el contorno de la palma, y tenemos el apañado semiabierto, que significa mutear el bordón y simultáneamente pegarle a las primas. Ustedes la pueden ocupar como quieran, lo importante es no variar los tipos de apañado, o sea, si van a partir tocando con el apañado abierto, no metan entre medio el apañado semiabierto, ¿ya? Porque eso genera una sonoridad distinta. Pueden hacerlo si ustedes quieren. Pueden hacerlo si ustedes quieren fusionar o quieren mejorar las sonoridades, lo pueden hacer. Lo importante es que lo hagan consciente. Pero yo particularmente cuando toco una cueca tradicional, de estructura tradicional, de melodía tradicional, trato de no modificar los apañados salvo que lo contenga en su conformación inicial. Entonces yo les recomiendo que utilicen uno y con ese se desenvuelvan durante toda la canción, ¿sí? Nos vamos ahora a la cueca campesina. Hacer un breve paréntesis sobre el tema de las cuecas. A lo mejor ustedes cuando estén viendo estos videos y escuchen las cuecas y digan, pero son todas las cuecas iguales, o no se logra percibir la forma de cómo, por qué suenan distintas. Claro, muchas veces suele pasar que cuando uno solo escucha un instrumento, en este caso la guitarra, y si no se tiene la experiencia necesaria para darse cuenta del tipo de rasgueo que está haciendo, del apañado que está haciendo, pueden pasar coladas, pueden pasar como todas nomás. Pero no hay, en el fondo no son todas iguales. Por más que uno la quiera tocar, no son todas iguales. Entonces yo les recomiendo que profundicen ahí, que si ustedes la tocan y escuchan que la forma de canto es distinto, perfectamente van a entender que no son todas iguales, que la instrumentación la hace distinta, que la forma poética la hace distinta y que la forma en general de la cueca es distinta. Pero se lo digo porque a lo mejor ustedes escuchando las cuecas aquí van a darse cuenta de decir, pero son todas iguales, pero les recomiendo, les doy un consejo que vean mucho más profundo que algo tan superficial. Entonces vamos a la cueca campesina. La cueca campesina se mantuvo vigente en el campo central de Chile y en la zona centro-sur gracias a las cantoras que mantuvieron viva la tonada y la cueca. Así que tiene esta cueca rasgos muy campesinos que se pueden percibir tanto en su toque como en las formas de canto y en la instrumentación que se utilizaba en esta zona de Chile. Podemos percatarnos que la cueca campesina tiene un ritmo mucho más parejo, no por eso va a ser fome, todo lo contrario, tiene un ritmo mucho más parejito, que va mucho más parejito hasta el final, pero que tiene unas riguras especiales, tanto en la instrumentación como en la forma musical del género. Entonces podemos encontrarnos en la cueca campesina, que es una cueca que muchas veces se canta a una voz, pero también es permitida y cantada a dos voces por tercera. ¿Ya? Es súper importante que mencionemos aquí el tema de la instrumentación también, porque sí tiene instrumentación distinta a la cueca calichera que vimos recién. Por ejemplo, la cueca campesina tiene instrumentos percutivos que hacen que el ritmo sea mucho más apretado y que sea mucho más constante. Tenemos en la instrumentación la guitarra, muchas veces guitarra traspuesta con distintas afinaciones de cuerda, que eso es otro tema importante a investigar y que los invito a que busquen el tema de la guitarra traspuesta. Tenemos el tormento, tenemos pandero, tenemos charrango, que el charrango es un instrumento artesanal muy rústico, que los invito también a que lo busquen, que es como una especie de tabla grande con dos botellas a los costados y con alambre entre medio, una especie de cuerdas, que en el fondo se charranguea y se tañe en una forma muy rústica, pero que le da una sonoridad muy exquisita. Tenemos el acordeón, instrumento principal, y tenemos un instrumento que aquí sale nuevo también, que sería el arpa. Ese instrumento en particular, el arpa, es el que le da mucho esta característica de lo campesino a la cueca campesina. Eso es lo que le da el timbre especial y por supuesto la forma de canto que
que ya se da muy poco en el tema de la cueca, principalmente la cueca campesina, porque era como una voz muy de cabeza, una voz muy suavecita, como una especie de algo muy ligero. Esas son las diferencias. Entonces ahora, yéndonos al tema de la cueca en la zona central, vamos a darnos cuenta que ya aquí, en este momento, no así en la cueca calichera, es que nace el tema del lenguaje guitarrero para introducciones de cueca o para cierres de cueca. En la cueca campesina se usó mucho el bordón. El bordón es algo transversal en Latinoamérica, que se utilizaba mucho en su tiempo hasta que empezaron a salir virtuosos más del tema de los trinos. En la cueca campesina estoy hablando. Entonces, se usaba mucho, por ejemplo, hacer... Era esa forma de utilizar el bordón, o sea, no había mucho más que eso. Eran formas muy del lenguaje, muy simple pero muy ricas. Entonces, la cueca campesina se usó el bordón y también se usaron los trinos, que los trinos son dos notas tocadas simultáneamente en forma de tres, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, estas dos notas que tengo aquí o aquí, tengo estas dos notas, el trino vendría siendo esto, que es algo que se ocupa en Latinoamérica también. Pero se usaba mucho el trino por terceras. Esto se usó mucho en el campo. Estoy dando solo un ejemplo. Ese es el trino. Entonces en la cueca campesina tenemos el bordón y tenemos el trino que se utilizó mucho. Pasó el tiempo y el bordón hasta el día de hoy se ha ido perdiendo un poco y se ha vuelto a tomar en otro tipo de cueca que vamos a ver más adelante, que ha vuelto a renacer el uso del bordoneo. El bordoneo es algo que se mantiene en otros países, como por ejemplo en Perú para las marineras. Es algo que es fundamental y es parte de la música, pero que también era parte de nuestra música. Entonces, el raqueteo de la cueca campesina vendría siendo de la siguiente forma. Aquí vamos a utilizar el apañado semiabierto, que fue el que vimos anteriormente, que se mutea el bordón y simultáneamente se golpean las primas. Entonces, aquí, como detalle, sí vamos a usar la mano. Yo generalmente no suelo raquetear con la mano abierta. Siempre suelo poner el pulgar con el índice a modo de uñeta para poder darle mucho más fuerza e intención al toque. Entonces aquí también se tocan todas las cuerdas, pero aquí yo toco constantemente con esta forma, no así como en la cueca calichera que tocaba con pulgar e índice. Entonces el ritmo básico quedaría de esta forma. Dentro de esta cueca podemos ver la forma en que se tocan todas las cuerdas, ¿cierto? Junto con el apañado, que eso hace que esta cueca sea muy rica en ese sentido y en forma como de envolver el sonido, de un sonido un poquito más redondo, un poquito más duro y un poquito más parejo en sonoridad. Entonces aquí vamos a ver una variación que se utiliza mucho, que es la variación más simple, pero no así menos importante. Tenemos el ritmo básico y tenemos la variación. Entonces voy a hacerlo mezclado para que se pueda entender.
La cueca urbana. La cueca urbana o chilena es la cueca que se cultiva hasta el día de hoy y es la cueca que le dio el impulso o que le dio este nuevo resurgir a nuestra cueca en general. Entonces esta cueca es una de las cuecas que se cultiva en todo Chile transversalmente, o sea, la gente en general toca cueca desde Punta Arenas, desde Aysén hasta Arica tocan cueca urbana o chilena. No así el Aysén no toca cueca calichera, por ejemplo. Entonces, la cueca urbana chilena, con su variante de cueca porteña, que es un poco más melodiosa, es una cueca que hizo el resurgir de esta nueva cueca y que hizo que se dispersara tanto y que la tocara tanta gente, que le gustara a tantas y tantos músicos en Chile. Pueden ser por sus formas de canto, por su instrumentación, o la forma en que tiene de llevar el ritmo. Tiene componentes bastante interesantes y muy ricos, que yo sé que de seguro a ti te va a gustar, porque es algo que engancha y es algo que te lleva y que te mueve. Entonces, la cueca urbana o chilena es la cueca que se cultivó principalmente en Santiago, en los alrededores de Santiago y también en el puerto de Valparaíso. En el puerto de Valparaíso se le solía llamar cueca porteña, pero es una hermana muy cercana de la chilena. La diferencia de los porteños es que ellos eran mucho más cansinos, ellos eran mucho más lentos, no tenían el apuro de vivir en la ciudad, en Santiago, no era tan rápido todo, era mucho más lento. Entonces desde ese grito de pregonero que se usaba en Santiago, salió esta otra forma de canto que tenían los porteños, que también tenían otras influencias como el tango, el vals peruano, el bolero, que lo hacía cantar de otra forma y que hacía que sus cuecas eran un poquito más lentas y un poquito más melodiosas, más que ahí al grito o al choque. Esas diferencias podemos pensarlas, pero tienen una raíz en común que es la forma de llevar el ritmo y la instrumentación que se utiliza. Entonces la instrumentación que se utiliza en la cueca urbana tenemos por supuesto la guitarra, y aquí nacen otros instrumentos que también son muy importantes y distintivos a los otros grupos. Aquí sale también el pandero, que lo habíamos mencionado recién en la cueca campesina, pero aquí también se utiliza un instrumento que se llama tañador, que a diferencia del tormento, que el tormento tiene sus barras verticales, el tañador las tiene horizontales, y tiene una forma mucho más seca de sonoridad en comparación al tañador. Son primos entre ellos, o primas entre ellos, ¿cierto? Porque está el tormento y el tañador. Entonces el tañador tiene un sonido mucho más seco y que le da esa forma de tañido, esa forma chiquillada a la cueca urbana. También tenemos el acordeón. Y aquí salen instrumentos interesantes que se incorporaron y que le dieron una onda especial a la cueca urbana, que vendría siendo el piano. Que el piano, bueno, era de utilizarse en lo alto estrato, en gente que tenía plata en Chile. Pero cuando llegó el piano a la cueca, se quedó en la cueca y le dio una sonoridad tan exquisita que ya no se salió más de ahí. Entonces por eso muchos grupos ustedes ven que hay acordeón y piano, porque el piano le da un toque muy rico y se quedó en la gallada y se quedó ahí. También tenemos un instrumento muy contemporáneo y que le da un peso súper importante a la cueca, que es la batería. La batería, así como el cajón peruano, que también se incluyó en la cueca urbana, tienen una forma de tocar particular y es súper importante que ustedes lo tengan presente, que no es llegar y tocar nomás la batería o tocar cajón si no se saben los toques. Hay toques muy principales y formas de llevar la cueca que son fundamentales y que hacen que tenga esa ricura que tanto les gusta o que les gusta a los músicos, a ti, a mí, y que tiene esa sabrosura especial. Hay un personaje icónico en Valparaíso, que ahí se empezó a incluir la batería, que era el tío Elías, que tenía una forma en particular de tocar la batería. Se los recomiendo que lo busquen y que escuchen los bombos que grababa, cómo llevaba el bombo.
que realmente le da un toquecito y le da un power y le da una subida a la cueca súper, súper importante. Entonces ya, me voy a dejar de hablar y vamos a ir directamente al ritmo de la cueca urbana. El ritmo de la cueca urbana es un poquito más, no sé si de llamarlo difícil, pero sí tiene una cadencia, es mucho más sincopado, es mucho más emborrachado, tiene un meneo, una forma de llevar, tiene unas cachayas entre medio que lo hace único. Diferente a la cueca campesina y la cueca calichera y la cueca aicenina, que es la cueca que vamos a ver después, que no sabía si decírsela o no. Esta cueca, la cueca urbana, es la única cueca de las 5 que vamos a ver que tiene un patrón rítmico distinto, pero que son iguales, lo que dije anteriormente, que tiene una célula rítmica similar, pero que tiene unas pequeñas variaciones. Si ustedes se fijaron, la cueca calichera yo hice esto. En la cueca campesina hice esto. Ahí ya van notando diferencias, pero ahora la cueca urbana está la célula rítmica puesta al revés. ¿Sí? Entonces, se la voy a tocar para que escuchen y vean más o menos de lo que estoy hablando. Algo importante que se me había olvidado mencionar es el tema de la acentuación de las cuecas. Las cuecas nunca se acentúan en el primer tiempo ni en el apañado de la guitarra que vamos a hacer. Siempre se acentúan después del primer tiempo. Entonces, les voy a dar el ejemplo en 6 octavos. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 6 de la cueca, uno no haría cha tu tu, cha tu tu, cha tu tu, cha tu tu, ¿cierto? Sino que haría tu tu, tu tu, tu tu. Tu tu cha 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 tu tu. Ese es el corazón, ese es el latido de la cueca. Entonces, tratemos de nunca hacer esto. Sino que hagamos esto. Entonces, cuando ustedes hagan un apañado, el apañado tienen que tratar de que suene lo más natural. No agregarle volumen, solo que suene en la intensidad que tenga que sonar el apañado, pero nunca acentuarlo. Siempre acentuar más el bajo, que sería en el fondo el peso natural de la mano. Tampoco uno lo acentúa obligadamente, sino que la mano, al tener un peso necesario, se acentúa por sí solo. Lo importante es no acentuarlo en el apañado. Entonces tenemos el ritmo básico de la cueca urbana o chilena, que sería este, ¿cierto? Aquí se tocan todas las cuerdas también, igual que en las cuecas anteriores. Ese vendría siendo el ritmo básico de la cueca urbana en la guitarra. En esta cueca tenemos varias variaciones, igual que en la cueca campesina, pero los vuelvo a invitar a que busquen mi libro, que bueno, tengo varios videos subidos en internet también como para que puedan ver el ritmo, pero ahora voy a lanzar el ebook digital como para que puedan darse cuenta y ver las distintas variaciones que existen y que son muchas. Entonces ahora vamos a ver una primera variación de la cueca urbana, que es la que se suele utilizar mucho y que se hace muy rítmica, junto con el pandero o con algún instrumento de percusión. Entonces tenemos el ritmo básico, que es esto. Y tenemos la variación que vamos a hacer así. Esa podría ser la variación número 1 dentro de toda esta gama de variaciones que podemos ver.
pero que por tiempo de video no nos permite. Entonces vamos a ver esta variación, la voy a tocar un poquito más lento para que puedan percatarse. Queda ligado, ese último queda ligado con el primero que viene. La cueca urbana, ya para ir cerrando, ustedes se van a percatar de que tiene una utilización armónica mucho más amplia que las otras cuecas. La cueca campesina, por ejemplo, solo se toca en modalidad mayor, no hay cueca en modalidad menor, y si hay son muy pocas, muy pocas. No así la cueca urbana, que permite usar una cueca en modalidad mayor o en modo menor. Entonces eso significa que tiene un recurso armónico mucho más amplio. Y lo que nos permite además utilizar aquí tantos el trino y el bordoneo, se usan escalas. Las escalas son fundamentales al momento de interactuar o hablar con otros instrumentos. Entonces, por ejemplo, no voy a entrar mucho en detalle, solo para darles un ejemplo para que ustedes puedan hacerse una idea y puedan ir aplicándolo, porque esto da para un video mucho más largo. Pero las tonalidades que tú puedas ocupar, principalmente se usan las escalas del acorde en el que uno está. Por ejemplo, si tú estás en Mi mayor con Si7 en una cueca, tú puedes perfectamente ocupar la escala de Mi mayor en esta posición. O puedes ocuparla en esta posición. Estoy hablando como en general. Ahí hay un tema ya de estudio del diapasón de la guitarra en cuanto a las escalas, cómo va a poder aplicarlas. Pero te estoy comentando que es algo que se utiliza, y eso yo creo que es una de las cosas que le gusta a la gente, que hay un poco más de virtuosismo en los instrumentos. Ya no es algo tan sencillo, no por eso menos bonito, pero hay un desarrollo más virtuoso de parte de los ejecutantes de estos instrumentos, y que lo hace mucho más rico. Ahora, hay algo importante que no mencioné en los videos anteriores y que lo voy a mencionar ahora, es que en la cueca campesina y en la cueca urbana también se utilizan, aparte de tercera, se utilizan las sextas. Por ejemplo, estoy en la mayor, ahí tengo un la mayor, acá tengo un la mayor, pero aquí también. Entonces, estas terceras aquí se hacen sexta. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer... la cueca. Estoy dando un ejemplo muy rápido y muy sencillo de cómo se puede aplicar, pero es para que ustedes lo tengan presente y también lo sepan, que también se pueden ocupar esos recursos. Y también tiene que ver el tipo de terceras que uno usa o sexta con la tonalidad o en el modo en el que uno lo esté ocupando. La cueca chilota, ya estamos llegando casi al final del video. Nos falta una cueca más, no se la voy a decir ahora para que se queden hasta el final. La cueca chilota es una cueca que en su composición es bien parejita, pero es de una cueca de mucha mucha Aquí juegan un rol fundamental los cultores y cultoras cuyo oficio era mucho trabajar la tierra, de mucho frío, de trabajar con cosas muy duras. Entonces eso hace que esta cueca sea muy rica y que sea muy potente. La instrumentación que utilizamos aquí en la cueca chilota puede ser guitarra, por supuesto, acordeón. Aquí ya entra el bombo chilote, que es un bombo un poquito más chico que el bombo legüero, un poquito más chatito, y que se toca sin el aro, o sea, sin la parte de madera, solo se toca el cuero. También tenemos un instrumento típico de Chiloé, que aquí entra ya en el juego, que sería el violín chilote. Entonces tenemos estos instrumentos que lo hacen especial en la cueca chilota y que hace que tenga ese carácter rico, aparte de la forma de ejecutar que tienen. En el tema del canto, el chilote o la chilota cantan a una voz y de repente cantan a dos voces, pero en general el cultor puede estar cantando solo o la cultora puede estar cantando sola. Está permitido totalmente. Tiene una forma muy particular de bailar, que se lo recomiendo que vean. Es una forma muy cansadora de bailar. Bueno, todas las cuecas cansan, pero esta tiene una forma de un paso muy redoblado que cansa mucho.
pero es muy, muy, muy bonito. Así que les recomiendo que le echen un vistazo. Vamos a ver el ritmo básico de la cueca chilota, que sería de esta forma. Si se fijaron en el ritmo es muy muy potente y es muy parejito en general en la cueca. Lo que lo diferencia, claro, es esta suciedad o esta forma pesada de tocar que tiene el chilote y que lo hace muy exquisito. Tenemos una variación que les voy a mostrar a continuación. En esta, si ustedes se fijaron, se ocupa el apañado semiabierto, igual que la cueca urbana, el apañado semiabierto. Y también se tocan todas las cuerdas de la guitarra. Eso es súper importante. Pero si se fijaron, el ritmo, yo toco las cuerdas hacia abajo, todas. Todas las cuerdas. Ahora, en la variación que vamos a ver a continuación, que es la primera variación, dentro de todas las que hay, pero vamos a ver por tiempo solo una, sería de esta forma. Solo con el índice. Puede ser solo índice, pero yo el índice lo ocupo para arriba y para abajo ocupo la mano completa. Si se fijan, tiene esa ricura del peso que tiene el chilote y que hace que esta cueca también sea única, distinta a las demás y por supuesto en la conformación del ritmo, de la instrumentación, la forma de cantar y en lugares donde se cultiva sea distinta y la haga diferente al resto de las cuecas. Cueca Aycenina. Para terminar, ya estamos en la última cueca, la cueca de Aysén, la cueca más austral de Chile. Es una cueca cultivada por los gauchos, que son la mayor población que tiene Aysén, los gauchos, las gauchas. Se cultiva por ellos y esta cueca es una cueca muy particular. Aquí en esta zona de Chile no se utiliza la percusión. Ahora, actualmente, más contemporáneo, se ha incluido la batería en el tema del chamamé y en otros ritmos, pero ellos no tienen percusión. Entonces es posible encontrar más de 2 guitarras en los grupos o en las formas de tocar, en los encuentros, en las fiestas. Pero también hay un instrumento fundamental junto a la guitarra que es el acordeón. El acordeón forma parte fundamental en este caso de las cuecas, ya que no solamente se utiliza para acompañar, sino que muchas veces la voz del cultor o la cultora es reemplazada por el acordeón que hace la melodía de la cueca y sería una cueca instrumental. En Aysén también, al igual que en la zona central, se cultivó mucho más la cueca por medio de las cantoras que de los cantores, y luego ya se fue mezclando y fue haciendo un poquito más parejo. Pero fueron ellas también las que cultivaban la cueca y lo hacían de esta forma. Aquí hay un instrumento fundamental que se le conoce como flauta, ya que es la armónica. La armónica se utilizaba mucho en las cuecas y en otros ritmos que se utilizan en Aysén, pero que claro, cuando llegó el acordeón con esta sonoridad mucho más fuerte, con mucha más versatilidad, muchas más opciones de hacer
de jugar con melodía o con adornos, se fue desplazando la armónica y ya quedó el acordeón como base principal. Aquí hay una forma interesante de cómo se toca la guitarra, ya que en Aysén, en la Patagonia, suelen separar mucho lo que son las primas del bordón de la guitarra. Entonces ellos, al igual que en la cueca chilota, como se tocaba con todas las cuerdas, ellos separan las cuerdas, el bordón, de las primas. Entonces, por ejemplo, la cueca aysenina, el ritmo básico de la cueca aysenina sería de esta forma. Claramente y auditivamente se ve y se escucha que se separa el bordón de las primas. Claro, de repente uno de casualidad pasa a llevar alguna otra prima más que el bordón y viceversa, pero es algo natural de nosotros, del ser humano, que no puede no hacerlo, si no seríamos robots y se escucharía tan fome, pero es parte del lenguaje, es parte de la música y del folclore latinoamericano. Entonces tenemos esta particularidad, y esta particularidad es también porque muchos de los gauchos tocan con uñeta. Entonces suele ser que muchas veces ellos tocan de esta forma por la uñeta, o también tocan de esta forma porque ya se acostumbraron a tocar así, ya sea con uñeta o con mano. Aquí en Aysén no se usan los trinos. Se usan, podríamos decir, la escala, pero en su mayoría podríamos decirle, como dicen ellos, que se usa el bordón de la guitarra. Ellos bordonean la guitarra. En su música en general, aparte de las cuecas, los otros ritmos que tienen, que no los voy a mencionar ahora porque sería solo enredarlos, ellos utilizan mucho el bordón. Entonces, por ejemplo, sería algo similar a la cueca campesina. Eso que ustedes escucharon ahí es algo fundamental, es algo de un sello patagón. Ellos tienen una forma de llamado o de cierre que podría ser un llamado o un pie forzado o una forma singular que las caracteriza a las otras cuecas. ¿Qué hacen esto? Tiene un movimiento diatónico desde el La al Si. Estamos en La mayor, así que lo estamos haciendo en La mayor. Y luego del Si es cromático. Y cierra. Entonces yo podría hacer esto. Eso se puede utilizar en cualquier tonalidad que ustedes tengan. Movimiento diatónico, que sería un tono. Aquí tengo, por ejemplo, en sol, sol sostenido medio tono, y aquí tenemos la, un tono. Después cromático, medios tonos. Y hacer el cierre. Y así pueden hacerlo en cualquier tonalidad. Entonces, esa es una de los sellos que tiene la cueca aysenina. Tenemos entonces la forma de rasgueo, que es separada entre los bajos y las primas. Tenemos el juego del bordón. Y el cierre. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido esta mini y breve pasada por Chile mediante la cueca. La cueca es hermosa, a mí me encanta, es algo de la que estoy enamorado y yo lo voy a hacer el resto de mi vida, cultivar la cueca, disfrutarla, cantarla, bailarla, sentirla, vivirla.
vivir como se vive en la cueca. Hablo en general, cada lugar tiene su forma de vivir, cada persona tiene su forma de trabajar, su forma de ver la vida, su forma de cultivar la cueca. Pero sí hay parámetros establecidos, hay células rítmicas establecidas, sino que cada uno le pone la esencia particular, el condimento, no sé, esa cosita que cada uno debería colocarle a lo que toca, que sería su sello personal. Entonces, espero que les haya gustado este video. Yo lo pasé muy bien haciéndolo. Hace rato que no hacía algo así, así que espero que les sirva mucho. Los invito a que me sigan en redes sociales como Oscar Mano Firme, que se puedan meter a mi página web oscarlatorre.cl. Ahí pueden enterarse de mi libro que lancé el año 2016 y del próximo libro que lanzo este año que a lo mejor les puede interesar. Así que lo dejo invitado y será hasta la próxima.